permiso, mi general. Lo primero, darle la bienvenida a este paraíso con forma de biblioteca. Como diría Borges, es que no se puede con gente que lo sabe todo. Sí, sí, es de Borges, bienvenido aquí. Y bueno, yo la verdad que estoy encantado de poder presentar a dos escritores de este nivel que tienen un amplio bagaje en otros muchos campos, pero el campo con el que estamos aquí es la escritura, ¿no? Y bueno, lo primero, gracias por venir, David. Y vamos a empezar, vamos a ir directamente. A mí me gustaría que esto fuera una conversación, sobre todo entre ustedes, porque son los que saben y los que controlan el tema, y luego al final pues dejar un momento, porque veo que tenemos esto lleno, pues para preguntas, porque si alguien tiene alguna curiosidad de un tema tan complejo como esto. Yo lo primero que he visto en el libro, cuando he empezado a leerlo, un libro es un estudio impresionante, de divulgación histórica impresionante, y de un tema que nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de los españoles, conocemos poco. Conocemos poco del tema judío, conocemos poco del tema árabe, y bueno, nos hemos centrado más en que somos herederos de los reinos cristianos, que está muy bien, pero España es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Y lo primero que yo pensé en el libro fue la anécdota que cuenta Cela cuando estaba firmando un libro y le pregunta al que se lo estaba firmando, bueno, ¿cuánto ha tardado en escribir este libro? Y le dijo, 5 años. Y le dice a Cela, el otro escritor, le dice, bueno, pues yo es que suelo escribir los libros en 3 meses. Y dice, se nota. Este libro, yo cuando lo vi, digo, este hombre, menos de 15 años no ha tardado en hacer esto, ¿no? Y luego he visto que me parece que son 20 lo que pones por aquí. Pones 20 lo que pones por aquí y digo, se nota. Se nota. Y lo siguiente es, bueno, vamos a hablar un tema que a mí me gusta por desconocido, ¿no? Porque cuando hablamos de, qué sé yo, de los místicos españoles, siempre hablamos de San Juan y siempre hablamos de Santa Teresa, soy intendente y tal, pero nunca hablamos de Ibn Arabi, que está en español como uno u otro, y sobre todo nunca hablamos de los escritores, no solo conversos, sino lo que es César para nosotros. Ni de Averroes, ni de Maimónides. Ni Maimónides, por supuesto. Entonces yo la primera, voy a abrir el fuego, ya empiezan ustedes a hablar, porque claro, cuando hablamos de los judíos, parece que estuvieron aquí durante 3 días. Y cuándo llegan los judíos, cuánto tiempo están, y me imagino que son tan españoles o más, que pueda ser, bueno, iba a decir cualquiera de nosotros, pero es que yo llegué antes de ayer, mi familia llegó antes de ayer, ¿no? ¿Cuándo llegan los judíos aquí a España y por qué? De eso sabe más Sam que yo, así que si quieres... Sam. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. El escritor es David, yo soy su acompañante y lo digo con mucho orgullo, porque, entre otras cosas porque dudé mucho en acompañarle en esta empresa y no paro de agradecerme yo mismo el haberlo hecho. Entre otras cosas porque me ha permitido entrar en una reflexión que no ha parado desde que se escribió el libro, aprofundizando en todo lo que he podido aprender con él y incluso entendiendo mejor lo que ocurre hoy en determinados campos a raíz de esa historia. David tomó decisiones muy acertadas cuando escribió este libro. La primera es que consideró a todos españoles, es decir, tanto a los judíos como a los cristianos como a los musulmanes eran españoles porque vivían en la península, en España, y por lo tanto esto, desde mi punto de vista, es extremadamente interesante el haberles considerados hijos de una misma tierra. Porque en esa tierra, pues justamente, como dice usted, ocurrieron una serie de cosas que no se conocen muy bien,
por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivieron los judíos aquí? 15 siglos. No creo que haya mucha gente que haya vivido 15 siglos en la península ibérica, y tampoco creo que haya mucha gente que haya desarrollado tanto durante esos 15 siglos en la península ibérica, que hasta el punto en que hoy, todas las semanas, quiero decir que se debate de lo que se escribió en la península ibérica sobre las escrituras. Es decir, Maimónides y Nachmanides son exegetas del Antiguo Testamento cuyas explicaciones recordamos todas las semanas. Cuando los judíos leemos todas las semanas unos capítulos del Pentateuco, y por lo tanto los que más debaten sobre el sentido de lo que se escribe en el Pentateuco son Nachmanides y Maimónides. Uno, el primero desde un punto de vista más místico, y el otro desde un punto de vista más racional. Hoy. Y por lo tanto, ir a Israel y encontrarse con gente que habla de Maimónides y Nachmanides como si les hubiesen conocido es bastante sorprendente. Pero es así, es así. Es decir, es una estancia que marcó al pueblo judío de manera indeleble, no solamente por la cantidad de sabios que nacieron aquí y desarrollaron su conocimiento aquí, pero por el impacto que tuvo en la judería mundial, desde el punto de vista de la colaboración que hubo a través de un mecanismo que se llama la responsa, es decir, un rabino que estaba en Yemen, esto es real, podía escribir una carta a Maimónides para cuestionarle sobre un problema que se planteaba en el Yemen. Y Maimónides responder, y esa comunidad acatar esa recomendación como si fuese ley de Moisés en el Sinai. Nosotros los judíos tenemos dos cosas: la ley de Moisés en el Sinai, que es la que se transmite de origen divino, y la de los rabinos, que son interpretaciones de esa ley que permiten pues adaptarla a lo cotidiano, ¿no? Pues eso, en el Yemen, esto ocurre en el Yemen concretamente con una situación que tuvo que vivir la comunidad judía de allí, que tenía que convertirse o morir. Y se les recomendó que mientras no les obligasen a ser idólatras, se convirtiesen, porque la vida era más valiosa que la muerte en esa circunstancia. En caso de idolatría no hay duda de que hay que pues, dejarse sacrificarse, pero cuando no hay idolatría, pues la vida es más valiosa. Curioso lo que dices. Una de las reflexiones que hago pronto en el libro fue, y lo explico, que no me gusta llamarles judíos españoles, sino españoles judíos, porque creo que cambia bastante la perspectiva. Yo creo, por supuesto no había España como entidad legal en aquella época, hablo de Castilla y de Aragón, pero eran, y tampoco existía el concepto de ciudadano, por supuesto, ni el pasaporte, pero son hijos de la misma tierra. Y además es que yo creo que la historia de España se engrandece, no se empequeñece, si nos apuntamos como logros nacionales el mejor, si Sam me lo permite decir así, el mejor judaísmo de la historia se desarrolló en España en cuanto a categoría teológica y categoría normativa de todo tipo. Y yo creo que también se puede decir el mejor Islam de la historia ocurrió en España, en el Ándalus. Es decir, me parece que algo tendrá el agua en España o lo que sea, pero me parece, no sé, estrecho no querer apuntarse a esos tantos. Maimónides es un grandísimo sabio español, Averroes es un grandísimo sabio español. Los dos introdujeron o reintrodujeron la racionalidad en la filosofía medieval. Después le siguió Santo Tomás de Aquino, que claramente no era español, pero el mismo movimiento de recepción de Aristóteles que ocurre en el Islam y en el judaísmo ocurre en España primero, y luego pasa a los cristianismos por la escuela de Toledo, bajo un rey cristiano, por cierto. O sea que hay muchos tópicos que desmentir. Yo, como todo el mundo, desconocía bastante de este tema, por lo menos hace 20 años. Tenía la idea de que España expulsó a sus judíos en 1492 y luego a los moriscos en 1609, pero que hasta entonces, además, que es otra cosa que nos han metido sobre todo las novelas y sobre todo, yo creo, la famosa leyenda negra o no,
el Islam español es uniformemente tolerante y las ciencias y las artes y las tres religiones prosperaban, y cuando llegaban los cristianos todo el mundo iba a la hoguera inmediatamente si era un hereje, y eso es increíblemente simplificador. Y la Edad Media española fue, es una frase muy frívola, pero fue un diverso muy divertido. Hubo un montón de actividad artística, intelectual, religiosa, de tres religiones en el mismo suelo durante mucho tiempo. Hubo un tiempo en cada ciudad concreta en el que, digamos por así, el partido en el poder era islámico, y luego en la misma ciudad el partido en el poder era cristiano. Pero hubo barrios mudéjares hasta 1502 por lo menos en Toledo. Toledo es algo que son 1085, hay 400 y pico años de barrio mudéjar en Toledo bajo reyes cristianos. No hay ni una sola ciudad europea fuera de España, algo en Sicilia, pero en menos tiempo, que tuviera barrio judío, barrio musulmán y reyes cristianos durante 400 o 500 años. Eso me parece, primero, muy bonito. Segundo, que acabó, pues porque todo acaba. También el Imperio Romano acabó. Nadie dice que el Imperio Romano fracasó. Las cosas acaban porque han durado ya lo que tienen que durar. Pero parece que fue un logro de la civilización española, que por supuesto tampoco hay que poner en rosa de que aquello era todo el mundo se daba la mano y se saludaba. Había bofetadas periódicamente y malos ratos cada poco. Pero con todos sus defectos, no hay ni un otro país de Europa que pueda reclamar eso. Y yo creo que, digo, si estrechamos nuestras propias miras y decimos, hay una cosa que me llamó la atención: en la Biblioteca Nacional hay una serie de medallones de grandes prohombres de la cultura hispánica, y se pasa de San Isidoro a Nebrija. Y 700 años en medio, no se muere nadie. Parece que España se cerró y se abrió. Por cierto, Nebrija era convento, por cierto, pero el punto es que parece que hay 800 años que no ocurrió nada, ocurrieron un montón de cosas. Y eso me parece que hay que reivindicarlo. Y bueno, pues así, me has dicho lo del sí, de hecho son más de 20 años. Yo leí el libro de Netanyahu en el año 98, y esto salió en el 25, luego son 27 años, pero tampoco son 27 años dedicados a esto, son 27 años leyendo sobre este personaje, sobre esta situación, y un poco pues desglosando la historia. Yo no había oído hablar de 1391 hasta ese libro, y ahora me parece que todos explican 1391. No había oído hablar de la disputa de Tortosa. Sam y yo tenemos una anécdota muy interesante, y es que nadie habla de la disputa de Tortosa. Cuando vas a la catedral de Tortosa, donde tuvo lugar la disputa, y al guía oficial de la catedral le preguntas por la disputa de Tortosa, no tenía ni idea de qué le preguntamos. Le digo, ¿a qué disputa se refiere usted? ¿Cuándo? Tortosa, seguro. No sé nada. Digo, vamos a ver, tenía 3 libros que no tenía ni idea. Fíjate hasta qué punto todo lo que pasa antes de 1492, que es un proceso muy complejo de deterioro y que acaba con la expulsión, es un proceso muy complejo en el que además se acaba expulsando a los que después de 100 años de empujones para que se conviertan, no se convierten. Pero aproximadamente 2/3 o 3/4 partes de los de 1391 eran cristianos entonces, que son objeto de otro fenómeno distinto, que es la represión de la Inquisición, pero no de la expulsión. Me parece que hay muchísimo, ¿sabes?, que matiz a meterse ahí. Y de hecho hemos conservado los judíos sefardíes esa especie de tolerancia que existía en la península antes de 1391. Es decir, a partir de 1391 hay un vuelco, o sea, todo cambia. Y por lo tanto los judíos tienen que ir adaptándose a cada apretón de tuerca que hay hasta la expulsión, ¿no? Pero bien es cierto que los que se mueven, ya sea en dirección de África o en dirección de Italia, y llevan con ellos una especie de tolerancia con su entorno que no existe en otras ramas del judaísmo. Por lo tanto, por ejemplo, no existe en el centro de Europa. ¿Por qué? Porque vivían más bien marginados, aislados en zonas donde se les autorizaba vivir. La vida del judío en Sefarad, en Hispania, en Aragón, como en Castilla, era una vida integrada a la sociedad. De hecho, Maimónides escribe 2 libros, bueno, escribe muchos libros, pero hay 2 que se conocen, que uno está destinado al judío que no puede estudiar, y otro está destinado al judío más intelectual que puede estudiar. Es que habían judíos que no podían estudiar porque trabajaban todos los días. No estaban marginados fuera de la vida, de la economía de la zona. Entonces es algo bastante notable desde ese punto de vista. A mí me gustaría, porque me ha pasado exactamente lo mismo, y
mira que yo he estudiado letras y tal, pero me pasó igual cuando veo 1391, la figura de Ferran Martínez, que debe ser, pues bueno, la persona o una de las personas, yo no sé si la historia lo está tratando bien o mal, desde luego lo trata mal. Y ese año 1391, ¿cómo es posible? Luego están 100 años más que hasta que se produzca la expulsión. Pero, ¿qué es lo que hace llegar a ese 1391 hasta el nivel del programa del pogromo Sí. de Sevilla, claro? Había habido pogromos antes, pero no generalizados ni mucho menos tan grandes. Lo que ocurre, ¿sabes? Ya hemos hablado mucho de esto, de si, perdón por la frivolité, si es algo personal contra los judíos o le pasa a más minorías parecidas en situaciones parecidas. Un libro que también hemos leído de una socióloga americana que se llamaba El mundo en llamas, de Lechua, detalla el tema de que las minorías relativamente prósperas tienen tendencia a llevarse las culpas en situaciones de crisis. Y que ha ocurrido muchas veces, ocurre con los indios, me refiero a hindúes de la India, en el este de África, en Tanzania, en Uganda. Cuando hay una crisis, lo primero que hace el mundo es matar a los indios. Los chinos que viven en Indonesia, que son más prósperos que la media, que los típicos son el 3% de la población, pero dominan el 20% del comercio. Cuando hay una crisis y el precio de los alimentos suben, se va a los chinos. Ser una minoría es complicado. Hubo guerras civiles en Castilla, Pedro I contra Enrique de Trastámara. Pues los judíos en esas cosas o no toman partido y entonces se los cargan los dos, o toman partido y si ganan, pues los que pierden, o sea, al final, si en medio también hay alguna peste negra como 1347, todas esas son situaciones en las que la minoría señalada tiene una fragilidad tremenda. La judería española gestionó bastante bien la mayoría de esas cosas, pero al fin y al cabo le pasó lo que le había pasado a la judería alemana en 1066. Antes o después te la llevas, ¿sabes? Antes de 1391 hubo la peste. En 1350 era más 48, y hubieron pogroms por causa de la peste. Las comunidades judías, por razones puramente rituales, tenían una higiene ritual que hacía que pues, la peste les alcanzaba o más tarde o menos. Hay una obligación de lavarse las manos antes de comer para bendecir al Señor. Es decir, bueno, pues eso, recordamos el COVID, ¿no? Donde nos enseñaban a lavarnos las manos. Bueno, pues, y otras cosas del mismo corte. Entonces esto hace que pues había una minoría que estaba menos afectada por la plaga y por lo tanto era dudosa. El primer ritual era otra cosa, desapareció un niño en el campo y se iban a buscar los judíos porque lo habían matado para utilizar su sangre a efectos rituales, lo cual es una aberración porque en el judaísmo no se consume sangre. Es pecado comer sangre, no se hace. Bueno, estas cosas hacen que marcan una minoría y sistemáticamente cuando ocurren o sequías o calamidades naturales, pues se apunta a esa minoría. El populismo, si quieres, es una cosa de buscar soluciones fáciles y culpables fáciles, el chivo expiatorio es un recurso de la humanidad desde siempre. Y una minoría señalada es un chivo expiatorio ideal y se lo ha llevado muchas veces. Siempre le digo a Sam, después de mucho hablar y reflexiones, creo que la bendición / maldición del judaísmo es su insistencia en conservar su identidad. En la medida en que deja de conservarla, pues es converso y deja de hablarse de judíos en España. Por eso no sabía, y de hecho ya no son judíos como tales. Pero esa resistencia de conservar frente a digamos, 95% de cada país, ese 5% yo soy cristiano, me voy a convertir, es una bendición porque eso ha hecho, decimos otro día, ya no se habla de hititas, ya no se habla de unos, ya no se habla de... O sea, hay muchos pueblos poderosísimos y muy armados hasta los dientes que han ido desapareciendo. Los judíos, mucho menos armados, por lo menos hasta ahora, no han desaparecido. ¿Por qué? Porque esa insistencia en persistir. Esa insistencia en persistir es tu bendición y es tu maldición. Porque te hace que te vean como un tío que no se disuelve en el agua como debería disolverse. Azucarillo, ¿no? Sí, luego bueno, está todo el tema teológico que explica en parte esa discriminación y esa voluntad de la mayoría de convertirles, tanto en cuanto se trataba de establecer una verdad teológica
y los judíos pues representaban una contraverdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese es el debate, eso es de lo que trata el libro, esas son las disputas que hubieron, y esa es la resistencia que opone parte del pueblo judío, no la totalidad, la mayoría se convierte. Y son esas leyes las que las comunidades judías de Castilla se llevan con ellos allí donde fueron, ya fuese en Turquía, ya fuese en Irak, ya fuese en el norte de África. Y mi familia se las llevó al norte de África, mi familia era de Córdoba. Encontramos nuestro nombre en Benjo, no Bengio, Benjo, no sé quién ha francés el nombre, por cierto, que es muy raro esto. Pero los judíos que hablan ladino pronuncian mi nombre de familia como se escribe en hebreo Benjo, no Bengio. Y por lo tanto nos llevamos esas leyes y vivimos bajo esas leyes y nos casamos bajo esas leyes y circuncidamos a nuestros hijos bajo esas leyes y las mantenemos. Es algo absolutamente único que consigamos mantener eso y las extendemos, porque en el sur de Marruecos no habían sefarditas. En el sur de Marruecos la población judía vino por el sur y es de origen a veces berebere, convertida, y vienen con otra cultura, y no obstante adoptan las takanot de Castilla. En Turquía lo mismo, la comunidad judía de Turquía es sefardí. De hecho, ahí el ladino todavía se utiliza. La semana pasada estuve hablando con la madre de un amigo mío que vive en Nueva York y me hablaba en ladino, en castellano antiguo, ¿no? Era turca la señora. El único periódico de ladino que existe en Israel es de la comunidad turca. Se escribe, es un periódico que está escrito en antiguo español. Eso se mantiene y nos gobernamos religiosamente y ritualmente con esas leyes. Y nos oponemos a los rabinos del centro de Europa en cuanto a que ellos tienen otras costumbres entre más cosas. Voy a dar un ejemplo muy simple. En la Pascua judía no comemos pan. Cualquier cosa fermentada está prohibida. Es muy simple. Lo fermentado viene de Egipto y nosotros nos sacan de Egipto en esa fecha y por lo tanto en esa fecha no consumimos nada que fermente. Pero sí podemos comer arroz, por ejemplo. Los judíos de Centro Europa no comen arroz, porque consideran que el arroz pues fermenta y no va. Es un detalle, pero hay muchas otras cosas que están adaptadas a la zona geográfica donde vivimos y las comunidades sefarditas pues llevan con ellos todo este bagaje hasta hoy. Es interesante pensar. A todos, en cuanto empezamos a oír hablar de esta historia, nos interesa muchísimo ver esta especie de esta parte del tronco que son los españoles en el exilio, que son los sefarditas. Pero este libro se trata precisamente de lo contrario, los que no se fueron, se quedaron, se disolvieron como el azucarillo en el agua y llegaron muy lejos sus descendientes, por ejemplo en la iglesia, es decir, de Santa Teresa y San Juan de la Cruz se pone siempre de ejemplo. Te quería preguntar, porque se suele decir que Cervantes tenía algún antecedente converso también, luego Góngora, bueno, no estuvo en armas, pero luego más sacado a Góngora cuando le pidió por el tiempo. Entonces, llegaron muy lejos muy pronto, entre otras cosas porque eran una minoría muy formada. Entonces, pues en cuanto se les quitó mediante la conversión las restricciones a puestos a los que no podían llegar, llegaron muy lejos. Luego se les puso otra puerta que era lo de la pureza de sangre, mientras que estaban llegando demasiado lejos. Pero eso 100 años más tarde, ¿no? Entonces, lo que me impresiona es pensar que en esta sala, pues todo el mundo que está aquí probablemente tiene un 10 o un 20% de sangre judía en la vena. Eso es seguro. Incluso Cervantes, que lo habló ahí, yo creo que sí, que es descendiente de judíos conversos, pero sin embargo saca un informe de limpieza de sangre que el padre lo firma, bueno, firman varios testigos, que yo creo que no, es más falso que lo que pasa. Claro, si quieres trabajar en aquel año, en aquel tiempo, se conseguía. Un papel de limpieza de sangre donde fuera, ¿no? Y bueno, yo me quedaría hablando aquí otros 20 años, pero si alguien quiere
hacer una pregunta y entrar en unos 10 minutos de preguntas-respuestas, pues Hablamos de lo que tú quieras. si hay alguna pregunta, tenemos una allí. ¿Cómo es la presencia sefardí hoy en día en Israel? Desde el punto de vista político también y social. Es una muy buena pregunta. El país lo fundan los judíos de origen ruso y polaco. El movimiento sionista nace de la mano de un vienés, pero no hay sefardíes allí. Los que viven en Israel, que nunca se marcharon, no son sefardíes per se, son judíos que viven en Tierra Santa, en lo que era el Imperio Otomano, y hay muchos. Mi suegro era de origen egipcio y su familia se fue a Palestina y vivió allí, invirtió allí. Es decir, a un momento dado todo el mundo era palestino dentro del Imperio Otomano. La inmigración sefardí que viene del norte de África y también de Turquía o de Francia, en alguna manera empieza en 1948, de una manera muy tardía. Es decir, el país ya tenía sus estructuras y empiezan con jóvenes que se van a defender el Estado de Israel, puesto que en 48 todo empieza con una guerra muy larga, la guerra de independencia. Y ese es el principio del regreso de los sefardíes a Israel. En el 48, en el 56, en el 67, en el 73. En cuanto hay guerras contra árabes, ¿no? Exacto. El mundo árabe, esto es muy importante, el mundo árabe encaja muy mal la creación de un Estado de Israel. Es verdad que es la primera vez que en esa zona del mundo se establece un país soberano que gobierna a musulmanes. Y el conflicto que hay hoy hay que entenderlo desde ese punto de vista. Por tanto, no es un conflicto simple, es un conflicto que tiene raíces muy profundas. ¿En qué medida un musulmán puede aceptar que un judío, que es un ciudadano de segunda categoría, un cristiano lo es igual, pueda tener alguna soberanía sobre él? El reino cruzado de Jerusalén tenía el mismo problema con los musulmanes. Y pensaban exactamente lo mismo y por eso lucharon hasta echarles. Entonces, por volver a tu pregunta, en 48 empieza a volver y no para. Y, por ejemplo, el país, yo nací en Marruecos, en Tánger. Marruecos era el país con la mayor población judía del mundo árabe, más de 250.000 judíos en Marruecos, en una época en que Marruecos tenía 11 millones de habitantes, hoy tiene probablemente el triple. Pues hoy ya no quedan judíos en Marruecos, quedan muy pocos. Todos, la mayoría de ellos fueron a Israel, pero también fueron a Francia, yo me fui a Francia, a España, a Canadá, a Estados Unidos, a Latinoamérica, pero la mayoría se fue a Israel. Esa minoría se establece en Israel con muchísima dificultad, porque llega después de los fundadores y por lo tanto tiene que abrir su camino, estudiar, fructificar, aprender hebreo, adaptarse a una estructura democrática que desconocía completamente, porque en el norte de África no existía democracia per se y por lo tanto hasta hoy esas diferencias existen. Pues son un poco ciudadanos de segunda, dirías. No son ciudadanos de segunda porque hay ciudadanos de primera sefardíes, pero son ciudadanos que llegaron de manera tardía al país y que por lo tanto se encuentran con un país ya hecho, con grupos económicos extremadamente establecidos que no son sefardíes, no solamente en España. Quería decir que pensando en todo esto, yo creo que este libro aporta una respuesta parcial a lo que está ocurriendo hoy. Es decir, esa es insistencia de un pueblo por tratar de recuperar un territorio que perdió hace 2000 años, se justifica por el encarnizado ensañamiento sobre ese pueblo durante tantos siglos, donde los sionistas, los que deciden volver a Sion,
quieren volver a Sion porque ya no pueden más de estar sometidos a la autoridad de otro y vivir en el miedo. Porque el pueblo judío vive en compañía del miedo hasta que nace el movimiento sionista, que es un movimiento de recuperación de una tierra y por lo tanto de reinstauración de un estado perdido. Es ahí cuando el miedo ya desaparece. Aparece otro miedo, que es el que vemos hoy, los misiles, tal, pero ya es otra naturaleza, ¿no? Ha recuperado su territorio, ha recuperado su legitimidad nacional y por lo tanto defiende ese territorio a la luz de lo que fueron los 2000 años anteriores. Es decir, 2000 años es un periodo muy largo. Eso es lo que nos ha costado volver a recuperar un país. Volviendo a Sefarad, que es un nombre que evoca, por lo menos a nosotros nos evoca mucho, y siempre recuerdo la frase de Su Majestad el Rey Felipe con el Real Decreto donde da la nacionalidad, ¿no? Que dice, no sabéis cuántos hemos echado de menos, ¿no? Volviendo a Sefarad y el tema converso, yo es que veo que es muy literario. A mí me gusta leer, me gusta escribir y veo que es un tema literario porque es un tema de identidad. Es decir, una persona que tiene una religión, que tiene unos valores, un convencimiento, tanto social como espiritual, y de pronto, y voy ya al protagonista de la novela, es capaz de cambiar. Este hombre tenía que ser, para mí, me corrige, yo creo que tenía que ser un fuera de serie, ¿no? Una persona que es rabino en Burgos, que lleva en el judaísmo a los más altos niveles, pero es que luego se convierte y es que termina siendo obispo. Creo que está en la disputa de París, ¿no? No, en contra de París no, porque es anterior, pero está en la Universidad de París, el doctor allí en teología. En la Universidad de París. Exactamente, y luego trabajó en el Papa Luna y es muy importante su intervención en la época del cisma de Occidente, en conseguir que Castilla reconozca a Aviñón frente a Roma. O sea, está súper activo en su época cristiana. Yo es que lo veo tan literario, porque claro, si yo me pongo a escribir sobre lo que yo pensaría, si he cambiado tanto, pues bueno, me puede salir algo increíble, ¿no? ¿Cómo ve, como autor de este libro, la situación de este hombre y su identidad, su pérdida de identidad, si la pierde, que es que no sabemos lo que... Ciertamente pierde su identidad judía y además toma lo que se llama con la fe del converso, entonces se va al otro extremo, es decir, es un apologeta cristiano importantísimo durante sus últimos 45 años, o sea, 83, pues tiene 40 de judío y 43 de cristiano. No se limita a ser cristiano y ya está, va mucho más allá, no solo profesionalmente, sino en todo lo que escribe y tal. La pregunta que todo el mundo me hace y que no soy capaz de contestar es ¿cómo es de sincera su conversión? Yo creo, no sé, digamos, qué le llevó a convertirse, pero hay muchos motivos para convertirse. Todos conocemos a gente que se convierte para casarse con alguien de otra religión. Esa persona ha estado reflexionando sobre si el Mesías ha llegado o no y Jesucristo es el Mesías, o ha dicho, mira, vale, me convierto porque a él le importa y a él, ¿qué más me da? ¿No? Yo creo que esto me queda sin duda muy religioso, muy estudioso. Fue pragmático, es decir, comprendió, y Sam tiene una buena intervención en el libro sobre eso, comprendió en un momento dado que la vida judía en España se acababa. Y tenía 5 hijos y pensó, mira, cuando una persona se convierte de algo que le favorece a algo menos favorable, te estás seguro de que su conversión es sincera. Aquí, como se convierte de algo menos favorable a algo más favorable para su carrera futura, pues te cabe la duda. Pero tampoco puedes automáticamente pensar, fue insincero. Yo no sé si fue sincero o no en el momento o el día antes. Lo que sí que creo es que al día siguiente de convertirse no mira atrás. No está pensando en a poco que pueda, pueda ir. El tío dice, esto es lo que hay. Se va a París, se doctora en teología, se pone a trabajar para el Papa, trabaja de nuncio del Papa de Aviñón en Castilla y luego trabaja de embajador de Castilla en Aviñón. O sea, casi nada. Y luego, fíjate, luego hace carrera civil también, es canciller del rey de Castilla y es tutor del rey Juan II. O sea, el tío hace un carrerón civil que no probablemente lo hubiera sido posible hacer siendo judío. Aunque había judíos en la corte, pero en puestos muy concretos. Este hombre hace un carrerón, y hace un carrerón
porque entra por una puerta que le abre muchísimas posibilidades. Entonces, ¿eso es compatible con que el tío llegara a la conclusión, como dice él en su carta, ha estado leyendo y Jesucristo es el Mesías y estamos equivocados? Pues chico, yo qué sé, es imposible saber lo que hay dentro de la mente de las personas. Él luego actuó el resto de su vida como si creyera que Jesucristo es el Mesías. Y además firmemente. Firmísimamente, y escribe libros, digo, el escrutinio scripturarum y tal, es un diálogo que trata de demostrar las verdades de la fe cristiana a un judío que aún no cree en ellas. O sea que se empeñó en ello. ¿Eh? Eso es de lo que más hemos hablado durante nuestros viajes. Es decir, ¿qué es lo que le puede llevar a convertirse, como bien dice, en un rabino de muy alto nivel, casado con una señora que era la hija de un gran rabino de Cataluña? Es sinceramente sorprendentísimo, ¿no? Salvo por el hecho de que es un diplomático, salvo por el hecho de que ya participaba en la vida política del momento, es el que negocia el casamiento de Enrique, no me acuerdo el número, con Catalina de Lancaster. Por ejemplo, que es raro que un rabino se haya metido en eso. Sí, es un misterio. O sea, para mí no deja de ser un misterio. Y en el libro, a un momento dado, empiezo a elucubrar sobre qué es lo que le puede llevar a un rabino a convertirse. Es decir, no solamente a convertirse, pero a tomar una posición activa en contra de sus hermanos que permanecen en el judaísmo. Y bueno, elucubro sobre una teoría que pienso que puede ser la teoría del pacto. O sea, si ya no hay judíos, ya no hay pacto del Sinai. O sea, nosotros estamos atados a la revelación por un pacto. Si ese pacto deja de desaparecer, ya no tiene sentido porque ya no hay más judíos, pues gente religiosa como este señor que seguía siendo religioso, aunque cambiase de religión, seguía siendo religioso. Los rabinos que se convierten siguen siendo sacerdotes, la mayoría de ellos, en el cristianismo. Por lo tanto, son creyentes, por lo tanto, son temerosos de Dios, por lo tanto, tienen que tener un problema de conciencia brutal ante un pacto al cual adhiere todo el pueblo de Israel y que sobrepasa a los presentes, como lo dicen las Escrituras. Por lo tanto, era, yo creo, importante de que todo el pueblo se convirtiese. Entonces ya dejan de haber judíos, ya deja de haber pacto, ya la idea de que se establece un nuevo pacto, el pacto que se establece con la venida del Mesías, de Jesús como Mesías, pues ya esa especie de culpabilidad de haber renegado un pacto desaparece completamente. Si nos convertimos todos, nadie se ha equivocado. Nadie se ha equivocado, exacto. Pero bueno, no es así, es decir, parte del pueblo judío, de los residentes en Sefarad, mantienen su fe y cuando llega la expulsión se van. Y rehacen su vida. Fue muy difícil, fue la estabilización de lo que llaman el exilio de Sefarad, se llama así, el Giur Sefarad, el exilio Sefarad, dura más de un siglo. Habla de tu familia, Sam, vosotros... Sí, esto es lo que de Córdoba, quería, ¿no? Sí, quería decir algo sobre eso, ¿qué nos hemos llevado de Sefarad, ¿no? Pues nos hemos llevado todo. Es decir, en Sefarad había una serie de reglas que se conocen por las Takanot de Castilla. Las Takanot de Castilla en realidad son las leyes que se definen en Valladolid después de las leyes antijudías de Valladolid. 1414, 1415. Las leyes antijudías son del 12 y las Takanot del 32. Exacto. Entonces, esas leyes antijudías de Castilla prácticamente expulsan a las comunidades judías del centro de la ciudad y pasan a vivir fuera de la ciudad. Y por lo tanto, además de otros signos de reconocimiento del judío, de no poder vestirse de una manera vistosa, de no poder vivir en una casa que fuese más alta que la casa de un cristiano, etcétera, etcétera, no era simplemente un movimiento de barrio, había muchas otras cosas. Yo una pregunta en relación con el hebreo. Has dicho que los judíos sefardíes no hablaban hebreo. Entonces, ¿qué papel juega el hebreo en la identidad del judaísmo? Porque en principio... No, sí hablan hebreo, perdón. Sí.
vamos a ver, los judíos de origen español hablan ladino. En mi casa se hablaba ladino. Mis padres hablaban ladino. Yo lo entiendo, no lo hablo, pero lo entiendo perfectamente. Pero mis padres me escolarizaron en una escuela judía y yo aprendí a hablar hebreo en la escuela judía. En una escuela judía donde la mitad de la mañana se estudiaba en hebreo y la tarde se estudiaba, yo estudiaba según el programa francés, pero hay escuelas que estudiaban según el programa español. Pero no existe ese problema. El hebreo lo hablaban todas las comunidades judías de toda... Los que lo estudiaban, sí. Lo que pasa que en una de las grandes decisiones que toma el Estado de Israel recién creado es establecer una lengua única que no era ni el ladino ni el yiddish, el hebreo. Y hay un señor que se llama Ben Yehuda que crea un diccionario de hebreo moderno. Es decir, las palabras que no existían en el hebreo antiguo las inventa utilizando raíces del árabe, raíces del latín y raíces del hebreo y crea esas palabras. Avión no existe en el Pentateuco. Y de hecho se dice avirón, ¿eh? Pero esa palabra evolucionó. Sí. Creo que la ha contestado un poco antes, pero en principio la comunidad judía en Hispanoamérica entiendo que provenían casi todos de España. ¿No? Tiene muchos que nacen. Sí. Bueno, es que De hecho, ahora hay muchos en Israel también que han vuelto. depende de lo que vamos a decir. David en el libro, en el próximo libro, espero que pronto, hablará de los conversos. Los conversos es una masa muy importante de la población de la península que se encuentra desubicada por las leyes de la pureza de sangre y porque básicamente se le trunca en cuanto a su evolución social porque no es cristiano antiguo. Y luego, según cosas que he leído, era una población que estaba muy controlada en cuanto a sus movimientos, pero sí habían expediciones a Latinoamérica que organizaba el rey para desarrollar determinadas zonas. ¿Y a quién enviaban? A los conversos, porque era fácil decir, oye, cuidado que puede ser judaizante. Si había una presión. Y te alejabas un poco del brazo de la Inquisición, ¿no? Claro, es decir, vete porque La Inquisición en México, pero aquí puede... menos. Exacto. Por eso pensaba que habían ido justo de España para allá. Esos eran de principalmente. origen sefardí. Mm. Yo me encontré en una boda en la cual estuvimos tú y yo en la misma mesa de un ex futuro suegro, que no acabó siendo suegro, colombiano, que me dijo que era español porque como era de origen sefardí, pues le dieron el pasaporte. Entonces dije, pero ¿practicas la religión judía? Y me dice, no, yo soy cristiano. Y entenderás que después de 500 años no voy a volver al judaísmo, lo entiendo perfectamente. Le pregunté dónde fue, en qué momento su familia emigró a Colombia. Y efectivamente habían emigrado en una de esas expediciones, en una zona que tenían que desarrollar y no tenía más remedio que salirse. Eso era en esa época. Pero luego en Europa, en el siglo XIX, cuando empezó, vieron dos movimientos. Hubo un movimiento de apertura, de aceptación de los judíos después de la Revolución Francesa en la mayoría de los estados, pero eso no fue simple, también se acompañó de una especie de ostracismo de esos judíos que se integraban en la vida social importante. Si habéis leído Einstein lo describe en su biografía fácilmente, ¿eh? Einstein no podía trabajar donde quería, por eso acaba en Suiza. Bueno, pues esos judíos buscan a emigrar, y concretamente los rusos y los polacos que vivían en un lugar donde se estaban totalmente controlados, tratan de salir de allí. Los alemanes no, los judíos alemanes y los judíos vieneses tienen más suerte, pero los polacos y los rusos y determinados otros países que formaban lo que llamaban el palio de asentamiento, que era una zona
que definió Catalina la Segunda, ¿no? Catalina de Rusia había definido esa zona donde autorizaban los judíos a vivir en esa zona y solo en esa zona, salvo que se convirtiesen y fuesen a vivir a otro sitio. Ellos tratan de salir de ahí porque no había futuro en esa zona y emigran a donde pueden. Y emigran a muchos a una zona que teníamos un tenente, en paz descanse, Salomón Lerner, era originario de ahí, a la Patagonia, donde habían gauchos judíos. Eran unas tierras que había comprado un señor muy rico judío, el barón Hirsch, y lo colonizan los judíos y se van a vivir allí. Como a Villa Moisés, ¿no? Moses Villa. Pues llegan ahí, judíos se adaptan y a los hijos los envían a la capital para que estudien. Y luego se regenera ese tejido de otra manera. Ese es el primer movimiento de judíos de Europa Central hacia América Latina. Y luego vino el Holocausto. Es decir, muchos de los supervivientes o van allí porque consiguen salir, o cuando sobreviven pues van a unirse con familiares que vivían allí. Está claro. Aparte de que hay que escribir un libro de Conversos 2, pues ahora tiene que escribir un libro que se llama Los no conversos. Los no conversos. Entonces, le seguimos el rastro a dos cosas distintas. ¿Ya? Los conversos son difíciles de seguir por una razón, porque se disuelven. Uno. Dos, porque ellos mismos no reivindican su herencia, sino al contrario la ocultan, empieza de sangre y compañía, y porque le caen un poco mal a todo el mundo. Es decir, los judíos les ven como traidores, los cristianos viejos les ven como advenedizos. Entonces, ni los cristianos viejos, ni los judíos, ni los propios conversos escriben una historia de conversos como habría que haberla escrito en el siglo XV y XVII, pues nos encontramos con que es muy confuso todo. Todas estas cosas que decimos de Santa Teresa, siempre están sujetas a discusiones, si es verdad, no es verdad, si el padre se cambió de Toledo a Ávila por alguna razón, Sí, ¿no? Juan Sánchez de Toledo, pero... Los conversos, como los judíos antes se cambiaban mucho de ciudad, porque cuando venían los problemas... Bueno, y de nombre, por supuesto. Sí, después de los programas de 1391, que es donde David inicia su libro, las juderías importantes desaparecen. Es decir, los judíos tratan de... No, se convierten con el rabino, la iglesia que hay en la... que ya no está la iglesia, que ahora es el centro Hortensia Herrero de Valencia, pero en la calle del Mar, la sinagoga pasa a ser la iglesia de San Cristóbal el mismo día. Y el rabino se convierte en el sacerdote y la comunidad entera pasa a tal. ¿Por qué? Porque me van a matar si no lo hago. Luego ahí hubo un convento, luego pasó una calle por el medio y hoy es el centro Hortensia Herrero, pero es muy bonito cuando en estos viajes ir levantando capas. En Mallorca es aún más evidente eso, ¿eh? La propia sinagoga se vuelve iglesia, esa iglesia es la iglesia de los conversos, todos se convierten ese día, pero les hacen una faena. Poco tiempo después publican los nombres de las familias que se convirtieron. Y eso dura hasta el siglo XX. Pues yo creo que también hay que dejar un tiempo para que el autor pueda firmar los libros de quien quiera estar aquí. Mi general, si quiere decir... Bueno, no lo he dicho al principio, me gustaría agradecer al general Enseñar y al teniente coronel Luis Lima y a todos su hospitalidad, porque el sitio es maravilloso, pero la invitación se agradece doblemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues simplemente agradecer a David Jiménez Blanco pues que haya escogido pues, esta biblioteca para presentar este interesante libro. Stan, que nos has pues enseñado pues desde tu punto de vista, además que es de primera línea, no, que es el verdadero, vamos, porque obviamente lo conoces mucho más que nosotros, que David no, que lleva más de 20 años investigando, lleva 60 ahí. pero nosotros pues es obviamente pues conocer esa integración, ¿no? Que a lo mejor no fue un país feliz, ¿no? Porque todo, y tampoco podemos creer en la leyenda negra, pero tampoco que aquello era el estado feliz en el que las tres religiones del libro convivían en armonía, pero que duda cabe que esa convivencia fue mucho más armónica y pacífica de lo que la leyenda negra pues nos hace creer, ¿no? Todos, al fin y al cabo, yo soy gallego, pero en realidad hijo adoptivo de Granada, y ahí tenemos cerca de lo que es
la jefatura del mando de adiestramiento y doctrina, pues tenemos un sabio judío, aunque allí dicen el musulmán, no musulmán, es judío, ¿no? Pues que de alguna manera incluso allí pues era lo que siempre ha sido, ¿no? Pues trayendo la cultura y los avances en la medicina y la lectura y las tres religiones, cada una de nuestra forma, pues fuimos durante algunos siglos pues un espejo de convivencia. Después vino, evidentemente, la expulsión. A mí siempre es una cosa que me emociona, que los judíos sefarditas, pues que fueron expulsados de España, conservaron pues el ladino, muchos de ellos las llaves de su casa, y esa relación de Sefarad, pues la hemos traído a nuestros días, ¿no? A lo largo de nuestra historia, que evidentemente pues ha sido también no siempre directa, pero siempre tenemos esa relación pues, de cercanía pues, con los españoles judíos, que no judíos españoles, que me quedo mucho, y que ahora mismo, pues precisamente con tu presencia aquí, nos ilustras a conocer pues, un fenómeno que siempre dicen, no, pues fueron expulsados todos, fueron expulsados muchos, pero muchos se convirtieron, se quedaron y contribuyeron a la grandeza y a la tolerancia durante muchos siglos de España, que nos ha traído a donde estamos, y que continúe esa tolerancia durante muchos años. Gracias. Muchísimas gracias por venir a enriquecer esta biblioteca y mi felicitación a Norberto Ruiz Lima, que aparte de ser un grandísimo bibliotecario, es un gran escritor. Ahí tenemos escritores de la batalla, que lo está presentando, y antes también era el que dentro del departamento de comunicación era pues el alma durante muchísimas de nuestras actividades, y hoy sigue apoyándonos con su cultura y dejando en buen lugar el aspecto cultural de nuestra ejército. Muchísimas gracias, Norberto, por todo lo que estás haciendo en esta biblioteca. Muchísimas gracias y enhorabuena por este magnífico libro, que como me decía Norberto, dice, tiene mucha investigación detrás. Y muchísimas gracias por haber venido a ilustrarnos y acompañarnos con tu conocimiento y experiencia. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, y decirle que no solo está abierta la biblioteca, sino todo el cuartel general, y está siempre a su disposición, porque hoy lo tenemos nosotros a cargo, pero en realidad la propiedad es de todos los españoles. Muchísimas gracias.